Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo de noticias hablando de la revelación de información por parte de la Fiscalía en la investigación adelantada en contra de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pues resulta que el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid ha ordenado a la Fiscalía que revele quién dio el visto bueno para difundir los datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid en un comunicado de prensa que daba a conocer información sujeta a secreto profesional dentro del marco de la investigación adelantada en contra de González Amador por presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad en documento mercantil. Asimismo, el juez, a pesar de interesarse por saber quién dio la orden de publicar el comunicado, quiere conocer quiénes fueron todas las personas que desde el Ministerio Fiscal hicieron parte de la publicación de la información. Bueno, pues se le complican las cosas a ese mayordomo de Pedro Sánchez llamado don Álvaro García Ortiz, ese señor que ha puesto la institución que preside, la Fiscalía General del Estado, al servicio de Sánchez, incumpliendo con los mandatos legales que marcan que la Fiscalía General del Estado es independiente. Como saben ustedes, la Fiscalía hizo públicas conversaciones entre los fiscales y la pareja de Ayuso relativas a una reclamación por deudas con Hacienda. El argumento es que trataban de desmentir un bulo que Miguel Ángel Rodríguez, el principal asesor y gurú de Isabel Díaz Ayuso, había puesto en marcha. No, perdone usted, pero para desmentir lo que usted considere un bulo, la Fiscalía no puede hacer públicas conversaciones con los abogados de ninguna persona, dado que eso viola la confidencialidad debida. La Fiscalía General del Estado no está para desmentir bulos infringiendo la ley. Si se puede desmentir cualquier cosa que se considere un bulo sin infringir la ley, pues se puede hacer. Ahora bien, lo que no puedes es desvelar datos confidenciales de ningún contribuyente ni de ninguna persona que tenga ningún litigio con Hacienda. Eso es una vulneración legal y, por tanto, se cometió un delito. ¿Problema? Pues que ha habido quien ha denunciado, concretamente la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Fiscalía que identifique quién exactamente dio la orden de difundir esa información ilegalmente. Con lo cual, pues el panorama pinta negro para don Álvaro García Ortiz, porque evidentemente los fiscales de Madrid que hicieron pública esa información no actuaron por su cuenta y riesgo. No es que lo diga yo, es que el propio Álvaro García Ortiz lo ha reconocido en alguna entrevista. Con lo cual, pues tendrá que hacer frente a sus responsabilidades. De hecho, tendría ya que haber presentado su dimisión el mismo día que se produjo esa filtración. Si alguien, por ejemplo Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, pues hace circular una información que alguien considera que es incorrecta o un bulo, bueno, pues entonces puede salir el Partido Socialista a desmentirla diciendo lo contrario, puede salir incluso la propia Fiscalía a decir lo que se ha publicado no es cierto, pero lo que no puede la Fiscalía es difundir ilegalmente datos confidenciales de ningún contribuyente ni de ninguna persona que tenga litigios con Hacienda. Difundir las conversaciones mantenidas entre la Fiscalía y el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso es ilegal. Y por tanto, pues don Álvaro García Ortiz tendrá que darnos algunas explicaciones a nosotros y a la justicia. Y hombre, por vergüenza torera debería dimitir, aunque vamos, poca vergüenza torera hay que tener si uno se dedica a admitir ser alfombrilla de Pedro Sánchez en lugar de un fiscal general del Estado independiente.
Continuamos con la información contándoles que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha archivado el recurso presentado por el expresidente catalán Artur Mas por su condena por el referéndum del 2014, precisamente porque ni él ni su abogado presentaron las observaciones necesarias que les habían pedido desde Estrasburgo. El tribunal anunció este jueves no haber recibido las observaciones tras varias advertencias enviadas en los últimos meses para recalcar que, de no hacerlo, el caso sería archivado. El expresidente catalán afirma que ha sido un malentendido por parte de su abogado Javier Melero, quien creía que no era obligatorio presentar las observaciones. Por ello, esta decisión no entra en la admisibilidad o en el fondo del caso, sino que interpreta el tribunal que Mas no desea continuar con el procedimiento. Hay esos errores judiciales que se producen de vez en cuando. Resulta que Artur Mas recurre por la condena que sufrió por el referéndum ilegal patatero de 2014, y entonces pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, pues a ver, pásenos la documentación. Oiga, que no nos la ha pasado, pásenosla. Oiga, que no nos la ha pasado, pásenos. Y resulta que el abogado de Artur Mas dice, que es que no sabía que fuera obligatorio pasar la documentación. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo pues ha archivado la causa. Entonces hay un revuelo ahora mismo. Si entran ustedes en los digitales del mundillo separata, pues verán que hay un revuelo donde todos sospechan que es que el abogado de Artur Mas y Artur Mas pues han dejado pasar los plazos para que así no se admitiera el recurso, lo cual invita a pensar, por supuesto, que hay algún tipo de pacto entre Artur Mas y el Estado español, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que a mí me divierte mucho ver a los separatistas atizarse unos a otros a cuenta de lo que sea. Verles peleados entre ellos es algo que me satisface profundamente. La gente que trata de destruir mis libertades, que trata de destruir el marco legal que nos permite vivir en paz, que trata de destruir la Constitución, que trata de destruir España, pues es gente que me molesta mucho, con lo cual verles entre ellos darse de trompadas virtuales, por supuesto, es algo que me encanta. ¿Ha habido pacto entre Artur Mas y alguien en el Estado español para que, a cambio de un tratamiento más, pues en fin, laxo aquí, pues se deje de rollos en Estrasburgo? Pues muy probablemente. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Desde luego la versión del abogado y de Artur Mas de que es que el abogado no sabía que si te pide el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le mandes una documentación porque no sabía que era obligatorio mandársela, pues en fin, es un argumento, no sé, he visto en niños de 4 años argumentos más elaborados y mentiras mucho más imaginativas. Y mucha atención a esta noticia porque Nadia Calviño se ha reunido con Emmanuel Macron en calidad de presidenta del Banco Europeo de Inversiones para recalcar su compromiso en invertir cada vez más en recursos en la energía nuclear, pese a que cuando era vicepresidenta del gobierno español defendió el cierre programado de programas de energía nuclear en nuestro país. La reunión se llevó a cabo en Francia, en el Palacio del Elíseo, tras la cual el país anfitrión mostró su apoyo a las orientaciones estratégicas del BEI y resaltó el compromiso del Banco Europeo con su principal fuente de energía, que es la nuclear. Recordemos que el pasado año el Banco Europeo de Inversiones financió proyectos a Francia por el valor de 12.000 millones de euros, lo que convirtió a ese país como el segundo territorio más beneficiado por esta institución. ¿Qué cosas? Resulta que la Unión Europea es una organización con países pues más ricos, países menos ricos, y el segundo país más beneficiado por el Banco Europeo de Inversiones el año pasado fue Francia, que como todo el mundo sabe es un país que, en fin, está por debajo del nivel de miseria. Estoy siendo irónico. La Unión Europea, pues como todo organismo supranacional a lo largo de toda la historia, pues no es más que un campo de juego donde el que puede saca lo que puede y el que no puede pues se fastidia. Francia pues puede, nosotros nos fastidiamos.
Pero lo que resulta especialmente sangrante no es ya que Francia reciba más inversiones del Banco Europeo de Inversiones que otros países pues no tan ricos. Lo que resulta sangrante es ¿para qué se reciben algunas de esas inversiones? Resulta que Nadia Calviño, esa señora que en el gobierno español, en el gobierno de Sánchez, se ha dedicado a respaldar las políticas de cierre de nuestras centrales nucleares, ahora, desde el Banco Europeo de Inversiones, donde la ha situado Sánchez, no sabemos a cambio de qué, pues se dedica a promover con Macron las inversiones en energía nuclear en Francia. Energía nuclear en Francia sí, en España no. En España desmantelamos centrales para así poder pagar a Francia por la energía cuando nos haga falta. Pues está muy bien. Oiga, aquí resulta que nos dedicamos a invertir en renovables porque son poco contaminantes, no echan CO2. Resulta que la energía nuclear tampoco contamina, tampoco echa CO2. Pero aquí en España, Pedro Sánchez, a pesar de que la Unión Europea declaró oficialmente hace ya un par de años la energía nuclear como energía verde, es decir, no contaminante, no emite CO2, a pesar de eso, Pedro Sánchez sigue con sus planes de desmantelamiento energético de España. Hay ingenuos que piensan que es por la cuestión ecologista, pero vamos, no tienen ustedes más que ver qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Destrucción de presas, desmantelamiento de centrales nucleares, prohibición de extracción de cualquier tipo de mineral o recurso de nuestro subsuelo, regalo de aguas territoriales ricas en minerales a Marruecos. Pues oiga, hace falta estar muy ciego para no ver que Pedro Sánchez está trabajando activamente para empobrecer a España. La única duda es ¿por encargo de quién? Es decir, ¿quién le va a pagar a Pedro Sánchez los servicios prestados? ¿Marruecos? ¿Francia? ¿Italia? ¿Alemania? ¿Algún lobby por ahí climático? ¿Cómo va a cobrar Sánchez la impagable labor que está haciendo de destrucción de nuestro tejido productivo, de destrucción de nuestras capacidades de energía, de destrucción también de nuestro sector primario? ¿Quién es el amo de Pedro Sánchez y cómo va a cobrar Pedro Sánchez los servicios prestados al amo? Eso es lo único que no sabemos. Pero bueno, ya nos enteraremos en su momento, supongo. O a lo mejor incluso ya empezaba a cobrar los servicios. No sé, a lo mejor resulta que no los cobra directamente, sino alguien conocido suyo, yo qué sé. Y atentos a esta noticia porque con la proximidad del verano, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que activará el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas debido a la preocupación de la ministra por los episodios de calor que puedan presentarse este año, según ella, debidos al cambio climático. Dentro del plan presentado por la ministra este jueves se recogen ciertas recomendaciones como, por ejemplo, usar ropa ligera y holgada y que deje transpirar, no dejar nunca a una persona en un vehículo estacionado o cerrado, beber agua y líquidos con frecuencia y así no se tenga sed, y evitar bebidas alcohólicas con cafeína o azúcares, dentro de otras recomendaciones que también recoge la lista. Gracias, Mónica García, que dice que va a hacer mucho calor este verano y que entonces que utilicemos prendas de ropa ligeras. Jolín, bueno, menos mal que me lo ha dicho, porque yo ya tenía preparado mi forro polar para dedicarme a pasear por las calles de Madrid con 45 grados en agosto. Oiga, es lo que hago todos los años y ya me notaba yo un poco de así, como alicaído. Pero ahora que Mónica García me lo ha dicho, he visto la luz. Este verano, en lugar del forro polar, me pondré camisetas y sin mangas. Y cuando no tenga, pues me pondré alguna camisa fresquita. Mira, es inteligente Mónica García. No sé cómo no se nos había ocurrido esta solución para el cambio climático. Utilicemos prendas fresquitas en verano, no lo que solemos hacer, que es abrigarnos como si estuviéramos en el polo. De verdad, ¿merecemos chorradas como esta? ¿Merecemos tener tontos en el gobierno?
¿Merecemos tener gente que se dedica a decir estupideces? Yo creo que no. Yo creo que en España hay mucha gente inteligente. En España hay excelentes profesionales en todos los campos. Pero oiga, por alguna extraña razón, los que llegan a ministro son particularmente idiotas. Vamos, Mónica García se pasa 3 pueblos, ¿no? Pero es que lo que tiene alrededor tampoco es mucho mejor, incluyendo al propio Pedro Sánchez. Pero lo que resulta curioso es la temporización de los mensajes. Porque estamos ahora pasando más frío que un tonto. Resulta que tenemos un mes de mayo, pues peculiarmente frío. Bastante frío. Eso no se debe a nada que hayamos hecho mal los hombres. Vamos, desde tiempo inmemorial tenemos el famoso refrán de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Vamos, que hemos pasado a lo largo de la historia por mayos calurosos, mayos muy calurosos, mayos fríos, mayos muy fríos y mayos medio pensionistas, como es normal en un sistema caótico como es el clima. Cada año, pues el clima que hace es el que le da la gana al clima, no a nosotros. Y este año resulta que tenemos un mayo especialmente frío. Y entonces, el otro día, anteayer creo, el periódico El País publicaba una noticia en plan brujo de las cavernas o en plan predicador de la Edad Media. No se engañen ustedes, a pesar del frío que está haciendo en verano hará mucho calor. Solo le faltó poner pecadores, arrepentíos. Y por supuesto, cuando salgáis del templo, dejad el óvulo para que aplaquemos, los que sabemos del tema, al dios planeta. Como está haciendo especialmente frío este mayo, entonces dicen, ojo, que en verano era calor. Y ahora sale Mónica García a decir la misma tontería, pero con otro aroma, con otro flavor, con otro enfoque, con un enfoque un poco más chorras todavía. Ojo, que en verano hará calor. Pues menos mal que nos ha informado doña Mónica. Y ojo, que tienen ustedes que ponerse prendas fresquitas. Gracias, doña Mónica. Hombre, vamos a dedicarnos a ponernos prendas fresquitas a partir de ahora, como hemos hecho toda la vida de Dios. En las noticias internacionales les contamos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió ayer mismo con el mandatario chino Xi Jinping para expandir los lazos de cooperación entre ambos países. En el encuentro se abordaron una serie de negociaciones en materias económica, política, de seguridad, de infraestructura y de cooperación militar. Ambos mandatarios manifestaron estar de acuerdo con la solución de los 2 estados para el conflicto palestino y con una salida política para la guerra en Ucrania. También mantuvieron una reunión informal a puerta cerrada donde se habló más detalladamente sobre la situación en Ucrania y otros asuntos regionales. ¡Anda, qué sorpresa! Una dictadura genocida como China y una autocracia pues asesina como la de Putin están a favor de la solución de 2 estados en Palestina. Vamos, a favor de premiar a Hamás tras el pogromo más cruel y cuantioso desde el holocausto nazi. Está bien, hombre, pues en eso coinciden con Pedro Sánchez, cosa que tampoco me extraña. Y resulta que los dos, China y Rusia, están a favor de una solución pacífica en Ucrania, que por supuesto trasladado al lenguaje castellano común significa a que Ucrania se rinda y ceda parte de su territorio a Rusia. Bueno, ¿y dónde está la noticia? Dirán ustedes. Pues en ninguna parte. Es normal que los dictadores se dediquen a defender lo peor para Occidente. El problema no es lo que ellos defienden. El problema es que en Occidente tienen sus propagandistas. El problema es que una parte de la clase política, una parte de la clase mediática, una parte de la clase empresarial en Occidente trabaja activamente para estos que se reúnen con el fin de estrechar lazos. Yo no sé qué pasará en el futuro, pero vamos, intuyo que solo tenemos, como ya expliqué en mi libro de La dictadura infinita, 2 opciones. O el futuro imperio mundial tiene capital en Washington o tiene capital en Pekín. Hombre, pues yo, puestos a elegir, casi me quedo con que la tenga en Washington, ¿eh? Fundamentalmente porque la civilización occidental tiene unos antecedentes históricos que han permitido, entre otras cosas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es algo completamente ajeno a otras culturas.
Los occidentales somos los únicos que hemos hecho de los derechos humanos el centro de la política. Bueno, que habíamos hecho. Ahora desde la izquierda progre se está trabajando desde hace mucho tiempo para acabar con esa centralidad de la Declaración de los Derechos Humanos, sustituyendo los derechos de las personas por derechos colectivos, como preludio a la futura implantación de una dictadura donde, en función de los derechos colectivos, se puede violar cualquier derecho individual. Vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días. Hoy en la portada de OK Diario podrán encontrar una nueva información que Begoña Gómez no quiere que lean. La mujer del presidente forma a rectores para transformar la universidad sin ser siquiera licenciada. Y les mostramos los documentos que prueban que las mascarillas almacenadas de Francina Armengol no son de la trama Koldo. Por último, el PSOE acusa de violencia política a Vox, pese a ser el de Santiago Abascal el partido más agredido. Más de 150 ataques en 8 años. En OK Diario les refrescamos la memoria a los socialistas con un repaso por algunos de ellos. Hasta aquí nuestro resumen de hoy. Tengan ustedes un maravilloso fin de semana. Hasta el lunes. Muchas gracias, doña Laura.